unión covalente. La unión covalente es la unión entre dos no metales, ¿sí? Donde los elementos van a compartir electrones hasta llegar a 8, o sea, cumplir la regla del octeto, ¿sí? Vamos a ver diferentes ejemplos de diferentes moléculas para entender bien la unión covalente y después vamos a ir viendo ejemplos más complejos, ¿sí? En las uniones covalentes se forman moléculas y para eso teníamos que tener en cuenta lo que significaban las atomicidades, que era este número que hay debajo de un símbolo, ¿sí? Este me indicaba la cantidad de átomos. En este caso yo sé que voy a unir un cloro con otro cloro, porque lo que me dice es que hay dos cloros, ¿sí? Yo sé que el cloro tiene 7 electrones en la última órbita, porque eso lo miro en la tabla periódica, ¿sí? Donde mirábamos antes. 7 electrones, se los dibujo. Recordemos que no los podíamos dibujar de cualquier forma, los dibujábamos de a pares. Siete electrones. Al cloro, a cualquiera de los dos, vamos a analizar el de este lado, le falta un solo electrón para completar el octeto, para llegar a 8. Entonces este cloro que tenemos de este lado se lo va a prestar. Y a este cloro le falta también un electrón para llegar a 8. Entonces este se lo va a prestar. De esta manera, si yo tapo este cloro, tenemos 2, 4, 6, 7 y con el prestado 8. Si yo tapo este cloro, tenemos 2, 4, 6, 7, 8 con el prestado, ¿sí? Esto es una unión covalente simple, porque cada elemento comparte un electrón. Vamos a ver otro ejemplo. Oxígeno 2. Esto me indica que tengo 2 átomos de oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su última órbita. Los dibujamos. Si tiene 6 electrones en la última órbita, le faltan 2 para llegar a 8. Entonces se van a prestar mutuamente 2 electrones. Cuando yo tapo aquel oxígeno tiene 2, 4, 6, 8. Y cuando yo tapo este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8. Comparten sus electrones, ¿sí? Fíjense que en esta, a diferencia de esta, cada elemento comparte 2 electrones. Entonces esto es una unión covalente doble, porque cada uno comparte 2 electrones. Otra cosa a tener en cuenta es que los electrones a compartir están en una zona de compartición, ¿sí? Están todos en el mismo lugar. Por eso estos que están de este lado no se comparten, ¿sí? Tienen que estar en la misma zona y tienen que estar en contacto. Vamos a ver otro ejemplo. Nitrógeno 2. Tenemos 2 átomos de nitrógeno que tienen 5 electrones cada uno. Nosotros sabemos que ponemos los electrones de a pares, por lo tanto uno me va a quedar solito. Pero ¿qué pasa? Si tiene 5, ¿cuántos electrones me faltan para llegar a 8? Tenemos 5, me faltan 6, 7, 8. Entonces va a tener que compartir 3 electrones. Ambos comparten 3, porque lo mismo que comparte uno, comparte el otro, ¿sí? Entonces, en vez de ponerlo acá abajo, lo vamos a poner en la zona que les decía recién, ¿sí? Cada uno comparte 3 electrones. Si yo tapo aquel tiene 8. Y si yo tapo este tiene 8.
¿sí? Bien, como en este caso comparten 3 electrones cada uno, esto es una unión covalente triple. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, un ejemplo en el cual hay 2 átomos diferentes, ¿sí? Tenemos el azufre y el oxígeno. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos un azufre por un lado, que se va a unir a un oxígeno, y tenemos que ver la cantidad de electrones en cada uno. La cantidad de electrones en el oxígeno es 6, y la cantidad de electrones en el azufre es 6. Fíjense acá, al tratarse de átomos diferentes, representamos sus electrones de 2 formas diferentes. Como cada uno tiene 6 en la última órbita, le faltan 2 electrones para llegar a 8. Entonces es simple, cada uno va a compartir 2 y van a completar el octeto, ¿sí? Si yo tapo el azufre, el oxígeno tiene 8. Si yo tapo el oxígeno, el azufre tiene 8, ¿sí? Y en este caso es simplemente una unión covalente doble, ¿sí? Hasta ahí es igual a la del oxígeno diatómico, ¿sí? ¿Qué sucede en esta unión entre azufre y oxígeno? Tenemos también el dióxido de azufre, ¿sí? En este caso tenemos 2 átomos diferentes y uno de ellos tiene mayor cantidad de átomos. Siempre el que está en mayor cantidad va a abrazar al que está en menor cantidad. Le va a hacer sanguchito, es como que lo va a rodear, ¿sí? Entonces vamos a poner el que tenemos en menor cantidad en el medio, que en este caso es el azufre, y vamos a poner un oxígeno por un lado y un oxígeno por el otro, ¿sí? Acá vamos a prestar mucha atención, porque acá hay otro ejemplo y que hay que prestar atención para entenderlo, ¿sí? Vamos a hacer una unión entre azufre y oxígeno. Primero con uno de ellos. Representamos los átomos, perdón, los electrones del azufre y los electrones de este oxígeno. Como cada uno necesita 2, se completa y ya estos 2 están completos. Ambos han llegado a 8. ¿Qué sucede con esta otra unión? Esta unión que tenemos acá, ¿sí? De este lado tenemos una unión y esta unión es covalente doble, al igual que esta, ¿sí? ¿Qué sucede de este lado? De este lado el azufre ya no puede recibir nada más, porque no puede pasarse de la cantidad de electrones. Tiene que tener como máximo 8 electrones. Entonces, como el azufre no se puede pasar más, y el oxígeno necesita recibir electrones, el azufre le va a prestar al oxígeno, pero le presta sin dárselos. Recuerden que la unión iónica uno se los daba, se los regalaba al otro. Y en este caso, en este tipo de unión, el azufre se lo presta sin recibir nada a cambio. Entonces, fíjense que va a haber un paréntesis en el sentido del azufre hacia el oxígeno, porque el azufre se los está prestando. Y otra cosa importante es que no va a haber electrones del oxígeno en la zona de compartición, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno no está compartiendo nada, el azufre se lo está prestando. Entonces, ¿qué sucede acá? Prestemos atención. Si yo tapo los 2 oxígenos, el azufre tiene 8 electrones. Si yo tapo el azufre, aquel oxígeno tiene 8 electrones con los que el azufre le prestó. Si yo tapo el azufre de este lado, este oxígeno tiene 8 electrones. Todos llegan a 8 electrones, pero de diferentes maneras. Acá con unión covalente doble, y esta unión de este lado se llama unión covalente dativa.
¿sí? Bien. De la misma forma, el azufre tiene otro par electrónico. De esa misma forma puede formar el trióxido de azufre, donde vamos a tener el azufre en el medio, los oxígenos alrededor, y va a formar una unión doble con un oxígeno, y las otras dos uniones van a ser dativas. Por lo tanto, estos oxígenos no van a compartir nada con ese azufre. Solo el azufre les va a prestar, ¿sí? Hasta acá es todo lo que es la explicación. Lo importante a tener en cuenta, que yo ahora voy a borrar acá y les voy a explicar un poquitito, es la excepción del hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica que no completa el octeto con 8 electrones, lo hace con 2. Y para explicarlo tengo el ejemplo del agua. Es una molécula que se une mediante unión covalente, ¿sí? No es unión iónica, y el hidrógeno comparte sus electrones con el oxígeno, pero el hidrógeno tiene solamente un electrón y alcanza la estabilidad con 2 electrones. Entonces, el oxígeno, que tiene 6, va a compartir uno con cada uno, y de esta forma va a alcanzar una estabilidad. Entonces, esto es algo importante para tener en cuenta por dos cosas. Primero, por la excepción del hidrógeno, que siempre alcanza la estabilidad con 2 electrones. Segundo, porque también un elemento no puede solamente compartir 2 de un lado, sino que también puede compartir 1 y 1. Y eso es importante para moléculas más grandes que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y tercero, para entender que también en estos casos, por ejemplo, hay dos uniones covalentes simples. Una con un hidrógeno y otra con el otro, ¿sí? Hasta acá estaríamos con unión covalente.